El gran enigma del dinero. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el dinero? No lo que crees, sino su verdadera naturaleza. ¿Es papel, es digital, es oro, es confianza? ¿O simplemente es una ilusión que decidimos aceptar sin cuestionar? ¿Por qué trabajamos toda nuestra vida por algo que ni siquiera entendemos del todo? ¿Quién decide cuánto vale? ¿Por qué algunos imprimen millones sin consecuencias y otros no pueden pagar ni una barra de pan? Cada vez que compras algo, cada vez que pagas una deuda, cada vez que ahorras, estás participando en un juego cuyos verdaderos dueños nunca muestran la cara. ¿Y si te dijera que el sistema que usamos no fue diseñado para que funcione para todos, sino para beneficiar a unos pocos, te parecería exagerado, conspiranoico o simplemente incómodo? Nos dijeron que el dinero es neutral, ¿pero es así? ¿O ha sido desde el inicio una herramienta de control disfrazada de libertad? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo crea? ¿Y por qué parece que siempre falta, no importa cuánto generemos? Este documental no te dará respuestas fáciles, pero sí te hará preguntas imposibles de ignorar. ¿Estás listo para adentrarte en uno de los secretos mejor guardados de nuestra civilización? Antes del dinero, el trueque. Antes de que existieran billetes, monedas o tarjetas, la humanidad sobrevivía intercambiando lo que tenía por lo que necesitaba. Un saco de trigo por una cabra. Un cuchillo por pieles. Todo era tangible. Nada de cifras invisibles, ningún sistema bancario. Solo manos, necesidades y acuerdos. Pero no era tan simple como parece. ¿Qué pasaba cuando alguien ofrecía algo que el otro no necesitaba? ¿Cómo se valoraba un pescado fresco frente a un martillo? ¿Y si ese pescado se echaba a perder antes de encontrar un comprador? Ese caos impulsó el nacimiento de lo impensable, un objeto que representara valor incluso sin tener utilidad práctica. Piedras talladas, conchas raras, sal, lo importante no era el objeto, sino el acuerdo colectivo de que valía algo. Y allí, en ese momento primitivo pero fundamental, nació el concepto más peligroso del dinero, la fe compartida en una ficción. Pero si el trueque era ineficiente, ¿quién fue el primero en proponer una moneda universal? ¿Qué culturas entendieron que controlar el símbolo era más poderoso que controlar el bien físico? ¿Y cómo esa idea cambió el destino de imperios enteros? El trueque desapareció, sí. Pero, ¿desapareció del todo o solo cambió de forma? El nacimiento del dinero. Todo cambió hace más de 2600 años, cuando en el reino de Lidia, en lo que hoy es Turquía, se acuñaron las primeras monedas de la historia. Eran de electro, una aleación natural de oro y plata, marcadas con símbolos del rey. Por primera vez, el valor no estaba en el objeto, sino en la marca de poder que lo respaldaba. Ya no era necesario pesar el metal ni discutir su calidad. La confianza comenzó a trasladarse del objeto al estado, del contenido al sello. Pero, ¿cómo se ganó esa confianza? ¿Y quién la controlaba? Los comerciantes se adaptaron rápido. Los pueblos que aceptaban estas monedas prosperaban. Los que no, quedaban fuera del juego. El dinero se volvió poder. Pero también se volvió herramienta. Porque quien acuñaba las monedas decidía su valor. Y quien decidía su valor controlaba el comercio, los ejércitos, los tributos. ¿Fue entonces el dinero una innovación para facilitar el intercambio o un instrumento político para dominar a otros pueblos? ¿Hasta qué punto los emperadores, reyes y sacerdotes vieron en la moneda una forma de crear una realidad artificial y gobernarla? Y lo más inquietante, ¿realmente inventamos el dinero o el dinero nos reinventó a nosotros? El oro como dogma. A medida que las civilizaciones crecían, también lo hacía la obsesión por un metal brillante, escaso y difícil de obtener, el oro. No se oxidaba, no se deterioraba, y su rareza lo convertía en símbolo de poder, belleza y control absoluto. El oro no era solo riqueza, era estatus divino. En Egipto, los faraones eran enterrados con él. En Roma, alimentaba imperios. En América, los conquistadores lo buscaban con una codicia que rayaba en lo demencial.
¿Qué tenía este metal que lo volvió más valioso que la vida humana? Los imperios comenzaron a acumularlo en cámaras secretas. Las monedas de oro se convirtieron en herramientas de propaganda. Y pronto, tener oro era tener influencia. Pero aquí surge un dilema silencioso: ¿realmente el oro tenía valor en sí mismo, o era valioso porque alguien poderoso así lo decretó? Y si así fue, ¿quiénes decidieron este dogma dorado? ¿Qué consecuencias tuvo convertir un metal en la base de la economía? ¿Y cómo afectó a los pueblos que no lo tenían? Mientras millones morían por él, otros pocos lo usaban como llave para abrir puertas invisibles, alianzas, conquistas, pactos secretos. ¿Fue el oro el cimiento del sistema, o su primera gran trampa? Los primeros bancos, templos y trampas. Mucho antes de Wall Street, las primeras entidades bancarias ya existían, pero no donde lo imaginas. En la antigua Mesopotamia, Egipto y Grecia, los templos eran más que centros espirituales, eran bóvedas sagradas donde se guardaban metales preciosos, semillas, ganado y, eventualmente, monedas. Sacerdotes y funcionarios religiosos no solo protegían estas riquezas, también llevaban registros, prestaban y cobraban intereses. ¿Cómo pasamos del altar al crédito? ¿De la fe en dioses a la fe en números? La religión y el dinero comenzaron a fusionarse peligrosamente. ¿Casualidad o cálculo? Al depositar su oro en templos, los ciudadanos creían estar bajo protección divina. Pero en secreto, esos bienes eran prestados, invertidos o utilizados para financiar guerras y obras monumentales. ¿Era un servicio o una manipulación? Con cada préstamo nacía algo nuevo, la deuda. Y con cada deuda, un poder invisible que ataba al pueblo, no con cadenas, sino con compromisos impagables. ¿Quién controlaba realmente ese poder? ¿Los sacerdotes? ¿Los reyes? ¿O un sistema que ya empezaba a diseñarse en las sombras? ¿Fue el banco una evolución necesaria, o el inicio de una gran trampa disfrazada de civilización? El auge de los banqueros en Florencia. En la Florencia del Renacimiento, entre arte, arquitectura y revoluciones culturales, se gestaba algo aún más influyente: el nacimiento de la banca moderna. En el corazón de este sistema emergente estaba una familia cuyo apellido aún resuena en los pasillos del poder: los Medici. Conectados con papas, reyes y artistas, los Medici no solo financiaban obras maestras, también financiaban guerras. Su poder no dependía de ejércitos, sino de algo más sutil y devastador: el crédito. El Banco de los Medici extendía préstamos a los reinos europeos con una fórmula sencilla: dinero hoy, obediencia mañana. Controlaban el flujo del oro, la información y las decisiones políticas sin necesidad de gobernar oficialmente. ¿Era banca o un nuevo tipo de imperio? La Iglesia, que en un principio prohibía el cobro de intereses, pronto giró su doctrina cuando los préstamos ayudaron a financiar la construcción del Vaticano. ¿Fe o conveniencia? Con registros en clave, cuentas en múltiples ciudades y sistemas de doble contabilidad, los banqueros desarrollaron métodos que aún hoy se usan o se ocultan. ¿Cuánto de lo que sabemos sobre la historia fue realmente financiado por esta élite silenciosa? Y lo más inquietante, ¿los Medici dominaron Florencia o simplemente jugaron un rol dentro de un esquema mucho más antiguo y sofisticado? El nacimiento del papel moneda. Durante siglos, el dinero fue metal: oro, plata, bronce. Algo que se podía pesar, tocar y esconder. Pero en la antigua China del siglo VII, durante la dinastía Tang, nació una idea que cambiaría el mundo: el papel moneda. Los comerciantes necesitaban una forma más práctica de mover grandes sumas sin arriesgar sus vidas en el camino. Así nacieron los jiaozi, billetes respaldados por depósitos de metales en casas de cambio. Al principio, eran simples certificados. Pero luego, el Estado decidió asumir el control, y entonces todo cambió. La dinastía Song fue la primera en imprimir dinero de curso legal a gran escala. Ya no era oro. Ya no era plata. Solo papel, respaldado por una promesa. Pero, ¿y si esa promesa no se cumplía? Bajo el dominio mongol, Kublai Khan llevó este sistema al extremo. Se imprimía sin límites. El papel reemplazó al metal por decreto imperial.
Y quien no lo aceptaba, era ejecutado. Al principio funcionó. Luego vino el colapso. Inflación descontrolada. Desconfianza. Ruina. Y una lección olvidada: el valor del dinero depende de la confianza, y la confianza puede evaporarse en un suspiro. ¿Fue ese el primer experimento de manipulación monetaria a gran escala? ¿Quién se benefició mientras el pueblo sufría? ¿Y por qué la historia repite los mismos errores una y otra vez? Los banqueros del rey. En los pasillos silenciosos del poder medieval europeo había figuras más influyentes que los propios monarcas: los banqueros. No llevaban coronas ni mandaban ejércitos, pero decidían quién podía gobernar y quién caía en bancarrota. Entre ellos destacaron los Fugger en Alemania y más tarde los Rothschild, que marcaron la historia desde las sombras. Financiaban campañas militares, compraban favores reales y ofrecían algo más peligroso que el oro: liquidez inmediata a cambio de lealtad eterna. Los reyes, atrapados entre guerras costosas y decadencia fiscal, dependían de estos hombres para sobrevivir políticamente. Y cuando no podían pagar, cedían tierras, privilegios, títulos. Algunos incluso entregaron el derecho de recolectar impuestos a cambio de un préstamo. ¿Quién era el verdadero soberano en esa ecuación? Pero la historia se vuelve más oscura cuando observamos cómo estos banqueros comenzaron a influir en tratados, matrimonios reales, nombramientos papales. Todo bajo la fachada de servicio financiero. ¿Fueron simples prestamistas o arquitectos de imperios? ¿Qué secretos se firmaban en cartas cifradas que nunca llegaron a los libros de historia? ¿Y hasta qué punto esos linajes siguen controlando el flujo de dinero hoy? En un mundo donde los reyes pedían permiso para endeudarse, ¿realmente había alguna monarquía libre? El Banco de Inglaterra, el experimento. A finales del siglo XVII, Inglaterra estaba exhausta por las guerras. El rey necesitaba dinero desesperadamente, pero los cofres reales estaban vacíos. Fue entonces cuando un grupo de banqueros propuso una solución radical: crear una institución que prestara dinero al propio Estado. Así nació, en 1694, el Banco de Inglaterra. Pero lo que parecía una ayuda temporal se convirtió en el nacimiento de algo mucho más grande: un banco central privado con poder sobre toda la economía nacional. El rey recibiría dinero, sí, pero a cambio de intereses. Y no serían intereses simbólicos. Cada libra prestada debía ser devuelta con otra libra adicional. ¿De dónde saldría ese dinero extra? Por primera vez, un país entero se endeudaba con una entidad que no era el pueblo, ni la corona, ni el parlamento, sino un pequeño grupo de inversionistas. ¿Qué tan democrático era este nuevo orden? El Banco de Inglaterra recibió privilegios extraordinarios: emitir billetes, manejar reservas y cobrar al Estado. El pueblo, sin saberlo, empezaba a pagar impuestos para saldar una deuda que nunca contrajo. ¿Fue esto un acto de salvación económica o una genialidad encubierta para controlar a una nación desde la banca? ¿Y si este modelo fue solo el prototipo de algo mucho más ambicioso? ¿Quién inventó la fórmula del dinero-deuda? ¿Y por qué casi todos los países la copiaron después? La Reserva Federal, nacimiento en la oscuridad. Año 1910. Un tren privado parte de Nueva York hacia una isla apartada frente a la costa de Georgia. A bordo viajan 7 hombres, senadores, banqueros y magnates, todos disfrazados con nombres falsos. Su destino: Jekyll Island. Su misión: crear el sistema que controlaría el dinero en Estados Unidos y eventualmente en el mundo. Lo que nació de aquella reunión secreta se convertiría en 1913 en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Pero, a diferencia de lo que muchos creen, la Fed no es del todo pública. Es una entidad privada con facultades estatales. Puede imprimir dinero, fijar tasas de interés y rescatar bancos, pero no rinde cuentas al pueblo. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué se negoció realmente en aquella isla? ¿Y quiénes se beneficiaron con este nuevo orden? La promesa era estabilizar la economía. La realidad: una estructura opaca que permite a una élite financiera influir sobre las decisiones políticas y económicas sin ser elegida ni removida.
Desde entonces, cada crisis, cada rescate, cada burbuja parece girar en torno a un mismo punto, el control del dinero por una minoría invisible. La Reserva Federal nació para proteger a la nación o para proteger a quienes ya lo controlaban todo. ¿Y cuántas instituciones similares fueron copiadas en el resto del planeta sin que nadie lo notara? El dinero como deuda. Lo que muy pocos entienden, o prefieren no entender, es que el dinero que usamos hoy no representa riqueza, sino deuda. Cada billete, cada número en una cuenta bancaria, no es más que una promesa de pago emitida por alguien que pidió prestado. Cuando un banco central emite dinero, lo hace prestándolo a los bancos comerciales, quienes a su vez lo prestan a personas, empresas y gobiernos. El dinero nace cuando alguien se endeuda. Y aquí aparece la paradoja: si todo el dinero en circulación fue prestado con intereses, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar esos intereses? La respuesta es inquietante: de más deuda. Es un ciclo que se retroalimenta sin fin. Un sistema que necesita que siempre haya nuevos deudores para que los anteriores puedan pagar lo que deben. ¿Y si nadie más pide prestado? ¿Y si alguien se sale del juego? Desde que el dinero dejó de estar respaldado por oro, se convirtió en algo aún más abstracto: deuda multiplicada. Los bancos ni siquiera necesitan tener el dinero que prestan, lo crean digitalmente al aprobar un crédito. Un milagro financiero o una ilusión sostenida por conveniencia. ¿Somos entonces libres o esclavos de una deuda que nunca se termina? ¿Qué pasaría si un día la mayoría dijera no pagamos más? ¿Colapsaría el sistema o simplemente despertaría? La trampa del interés compuesto. En apariencia, el interés compuesto es una maravilla matemática: el dinero genera más dinero, y ese nuevo dinero genera aún más. Suena justo, ¿verdad? Pero detrás de su elegancia numérica se esconde una de las trampas más devastadoras del sistema financiero moderno. Cuando una persona, empresa o país contrae una deuda, no solo debe devolver lo que pidió, sino pagar una suma adicional que crece con el tiempo. Si no puede pagar a tiempo, los intereses se acumulan y se multiplican. Una deuda pequeña puede volverse impagable en cuestión de años. ¿Y qué sucede entonces? Reestructuraciones, refinanciaciones, más préstamos, más dependencia. La ilusión de solucionar el problema solo alimenta la máquina. Durante siglos, el interés compuesto fue considerado inmoral. Religiones antiguas lo prohibían. Filósofos lo denunciaban como una forma de esclavitud. Pero hoy, no solo es legal, es la base del sistema financiero. ¿Quiénes realmente se benefician de este mecanismo? ¿Los bancos? ¿Los fondos de inversión? ¿Los gobiernos que lo permiten? Y lo más perturbador: ¿por qué las escuelas no enseñan cómo funciona esta trampa matemática? ¿Acaso conviene mantenernos ignorantes para que sigamos atrapados? Si todo se basa en intereses, y los intereses nunca duermen, ¿a quién servimos realmente cada vez que trabajamos, pagamos o ahorramos? El patrón oro: poder y ruina. Durante siglos, el oro fue el ancla del sistema monetario. Un billete no era más que un vale, una promesa de que podía canjearse por oro real. Esta regla, el patrón oro, limitaba la cantidad de dinero que los gobiernos podían emitir. No más oro, no más papel. ¿Simple y seguro? Sí. Pero también incómodo para quienes deseaban más poder. El patrón oro impedía financiar guerras ilimitadas, proyectos faraónicos o rescates masivos sin respaldo real. La disciplina del oro era un obstáculo para la ambición. Con el tiempo, los gobiernos comenzaron a tensar esa cuerda. Emitían más dinero del que podían respaldar, confiando en que nadie exigiría el oro físico. Pero la confianza no es infinita. A principios del siglo XX, tras guerras mundiales y crisis económicas, varios países suspendieron el patrón oro. Luego lo retomaron. Luego lo abandonaron otra vez. Hasta que el sistema se volvió una farsa sostenida por promesas vacías. ¿Fue el patrón oro una garantía de estabilidad o una prisión que los poderosos no estaban dispuestos a tolerar? ¿Quién presionó para debilitarlo? ¿Y qué ocurrió con los ciudadanos que creían que su dinero estaba asegurado?
Cuando el oro dejó de respaldar las monedas, ¿qué las respaldó entonces? ¿La confianza? ¿El miedo? ¿La costumbre? ¿Y qué pasaría si algún día esa confianza simplemente desaparece? Nixon y la gran desconexión. Era agosto de 1971. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, apareció en televisión nacional para hacer un anuncio técnico que pocos entendieron, pero que cambiaría el mundo entero. El dólar ya no estaría respaldado por oro. Fue el golpe final al patrón oro. La última conexión entre el dinero y un valor físico quedaba rota. De un momento a otro, el dólar, y con él casi todas las monedas del planeta, se convertía oficialmente en dinero fiduciario, una moneda basada solo en la fe, en el propio Estado. Nixon prometió que esta decisión protegería al ciudadano y estabilizaría la economía. Pero en realidad, acababa de entregar a los bancos centrales y a los gobiernos la llave para imprimir dinero sin límites, sin frenos y sin responsabilidad real. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo aconsejó? ¿Qué presiones ocultas se movieron detrás de ese decreto? Algunos dicen que fue para evitar que otros países exigieran oro a cambio de los dólares que acumulaban. Otros creen que fue una jugada fría para consolidar el dominio del dólar como arma geopolítica. Lo cierto es que desde ese día, el dinero dejó de ser un reflejo de la riqueza para convertirse en una herramienta de manipulación. ¿Fue esta una traición silenciosa a millones de personas? ¿Quién ganó realmente con esta decisión? ¿Y qué consecuencias seguimos pagando, sin saberlo? Petrodólares, energía por control. Tras la caída del patrón oro, el dólar debía encontrar un nuevo respaldo. No podía seguir flotando solo en la confianza. Entonces, en las sombras del poder, se diseñó un nuevo pacto que pocos conocen, pero que dio origen a un imperio aún más peligroso, el sistema de los petrodólares. A mediados de los años 70, Estados Unidos hizo un acuerdo secreto con Arabia Saudita. A cambio de protección militar, armas y apoyo político, los saudíes, y más tarde el resto de la OPEP, aceptarían vender su petróleo únicamente en dólares. A partir de ese momento, todo el planeta necesitaría dólares para comprar energía. El resultado fue un golpe maestro. El dólar volvió a ser indispensable, no por su valor intrínseco, sino por su uso forzado. Y Estados Unidos podía imprimirlo sin límites, mientras el mundo entero debía trabajar para conseguirlo. ¿Fue este el verdadero respaldo del dólar moderno? ¿Un acuerdo oculto con un régimen autoritario para mantener su supremacía financiera? Las consecuencias no tardaron en llegar: golpes de Estado, invasiones, sanciones económicas, todo disfrazado de geopolítica, pero con una motivación común: quien desafía al petrodólar paga un precio altísimo. ¿Es el petróleo solo una fuente de energía o la base de una estructura global de poder financiero? ¿Y qué sucedería si un país decidiera vender su petróleo en otra moneda? ¿Se puede mantener la paz cuando el sistema se sostiene sobre una bomba energética? El Fondo Monetario Internacional y el control global. Nació tras la Segunda Guerra Mundial con una supuesta misión noble: estabilizar la economía mundial y ayudar a países en crisis. Pero con el paso del tiempo, el Fondo Monetario Internacional, FMI, se convirtió en algo muy distinto: un instrumento silencioso de control financiero global. Cuando un país enfrenta una crisis económica, el FMI aparece con préstamos millonarios. Pero esos préstamos no vienen solos. Traen consigo condiciones severas, conocidas como ajustes estructurales, recortes en salud, educación, pensiones, subsidios. Privatizaciones masivas. Aumento de tarifas. Devaluaciones. Todo en nombre de la estabilidad. ¿Pero estabilidad para quién? Muchas veces, tras aceptar estas condiciones, los países no se recuperan, se hunden aún más. El desempleo crece. La pobreza se dispara. La deuda se vuelve impagable. Y entonces, el ciclo comienza de nuevo: más préstamos, más ajustes, menos soberanía. ¿Es ayuda o chantaje financiero encubierto? ¿Quién decide realmente las condiciones? ¿Qué intereses hay detrás de cada rescate? ¿Y por qué tantos países terminan más empobrecidos después de firmar con el FMI?
¿Es posible que una institución internacional haya sido diseñada no para salvar economías, sino para someterlas? Crisis fabricadas. Oficialmente, las crisis financieras ocurren por errores, burbujas, imprudencia o eventos inesperados. Pero, ¿y si algunas no fueran accidentes? ¿Y si ciertas crisis económicas hubieran sido fabricadas deliberadamente para beneficiar a unos pocos? La historia está llena de momentos sospechosos: la Gran Depresión de 1929, la crisis del petróleo en los 70, la de América Latina en los 80, el colapso asiático en los 90, la caída del sistema hipotecario en 2008. En todos esos casos, el patrón se repite: millones de personas pierden sus trabajos, hogares, ahorros, mientras unas pocas élites compran barato, acumulan activos y aumentan su poder. ¿Quién estaba apostando contra el sistema justo antes del colapso? ¿Quién tenía información privilegiada? ¿Y por qué los errores siempre benefician a los mismos? Algunas filtraciones han revelado cómo fondos especulativos, grandes bancos y agencias de calificación movieron piezas clave antes de las caídas. ¿Podemos seguir creyendo que fue pura coincidencia? Si el dinero es deuda, y la deuda se convierte en presión, entonces una crisis no es una catástrofe para todos, es una oportunidad estratégica para quienes saben cuándo y cómo golpear. ¿Hasta qué punto vivimos en una economía manipulada desde las sombras? ¿Y quiénes tienen el poder suficiente para desatar el caos y luego cobrar por arreglarlo? El poder del dólar, arma geopolítica. El dólar ya no es solo una moneda. Es un instrumento de dominación. Una herramienta que no necesita ejércitos para invadir, ni bombas para destruir. Cuando Estados Unidos quiere castigar, lo hace bloqueando bancos, restringiendo acceso al dólar o congelando reservas. Basta con presionar un botón para dejar a un país entero sin acceso al comercio global. Eso pasó con Irán, Venezuela, Rusia y otros que desafiaron el sistema. No hay misiles, pero el efecto es devastador: inflación, escasez, colapso social. ¿Quién le dio ese poder al dólar? ¿Cómo una simple moneda se volvió más poderosa que muchas constituciones? Todo empezó cuando el mundo aceptó que el dólar sería la moneda internacional. Desde entonces, Estados Unidos puede imprimir dinero para comprar recursos reales, mientras otros países deben producir, exportar, endeudarse o caer en crisis. Los bancos centrales del mundo acumulan dólares como reservas. Los tratados se firman en dólares. Los contratos energéticos se pagan en dólares. ¿Y si alguien intenta cambiar eso? Se lo aísla, se lo sanciona o algo peor. ¿Sigue siendo el dólar una moneda o se ha convertido en una arma silenciosa de control global? ¿Qué sucede con los países que intentan crear alternativas? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si el resto del mundo, un día, dejara de creer en el dólar? Paraísos fiscales y lavado global. Mientras los ciudadanos comunes pagan impuestos, cumplen reglas y rinden cuentas por cada centavo, una élite económica internacional oculta billones de dólares en un sistema paralelo. Bienvenido al mundo de los paraísos fiscales. Islas diminutas con grandes secretos. Estados que ofrecen anonimato total. Empresas fantasma que no producen nada, pero mueven millones. Y bancos que, lejos de hacer preguntas, cierran los ojos con una sonrisa. Multinacionales, políticos, celebridades, dictadores, narcos, filántropos, todos encuentran en estos refugios financieros el escondite perfecto para evadir impuestos, lavar dinero o esconder fortunas. ¿Cuánto dinero circula realmente fuera del radar? ¿Y quién lo permite? Documentos filtrados como los Panama Papers y los Pandora Papers revelaron una red global de evasión cuidadosamente diseñada por grandes despachos legales, bancos internacionales y asesores privados. Pero después del escándalo, ¿realmente cambió algo? Los mismos que escriben las leyes en sus países son los que saben cómo burlarlas. Y mientras se recortan servicios públicos, se despiden trabajadores o se ajustan presupuestos, los grandes capitales vuelan hacia lugares donde no hay reglas. ¿Quién protege este sistema? ¿Por qué sigue existiendo? ¿Y por qué los mismos gobiernos que prometen combatirlo, lo alimentan en silencio?
El problema es la corrupción o el sistema que la necesita para seguir funcionando. ¿Qué hay detrás del Banco Mundial? Su nombre suena imponente, casi benévolo, Banco Mundial. Una entidad que, según su discurso oficial, tiene como misión reducir la pobreza y fomentar el desarrollo. Pero detrás de sus elegantes oficinas y comunicados diplomáticos se oculta un engranaje más del sistema global de deuda y control. El Banco Mundial otorga préstamos multimillonarios a países en desarrollo. Pero esos fondos no llegan sin condiciones: grandes proyectos de infraestructura, reformas legales, privatización de servicios esenciales, todo bajo el argumento del progreso. Sin embargo, muchas veces el resultado es distinto: comunidades desplazadas, ecosistemas destruidos y más deuda a largo plazo. ¿Quién decide realmente los términos de esos préstamos? ¿Por qué los contratos suelen ser secretos? ¿Y por qué, tras décadas de supuesta ayuda, tantos países pobres están más endeudados que nunca? Los países deudores, una vez atrapados, deben aplicar políticas impuestas desde fuera. ¿Se puede llamar soberanía a eso? Además, una parte clave de estos fondos termina en empresas extranjeras. Grandes constructoras, consultoras y proveedores que ganan contratos gigantescos con dinero prestado al país, pero que sale del país antes de producir desarrollo real. ¿Está el Banco Mundial ayudando o hipotecando el futuro de naciones enteras? Y lo más inquietante, ¿cuál es el verdadero interés de los países que dominan esta institución? ¿Solidaridad o dominio disfrazado de ayuda? ¿Los bancos y la era digital, aliados o amos? Antes, los bancos eran edificios sólidos, con bóvedas, empleados y largas filas. Hoy, gran parte de sus operaciones ocurren en silencio, en servidores invisibles, con algoritmos que mueven millones en segundos. Pero lo que no cambió fue el poder que ejercen sobre tu dinero. Cada vez que pides un préstamo, haces una transferencia o simplemente dejas tu salario en una cuenta, el banco gana. No con tu trabajo, sino con el uso de tu dinero. Ellos lo prestan, lo invierten, lo multiplican, mientras a ti te devuelven migajas, o peor aún, te cobran por usarlo. ¿Y si te dijera que el dinero que prestan ni siquiera existía antes de tu firma? Se crea digitalmente en el acto. Un clic y el dinero aparece. ¿Cómo es posible? ¿Quién regula eso? Con la llegada de las fintech, las criptomonedas y los pagos digitales, los bancos deberían temer por su lugar. Pero muchos se adaptaron, compraron startups, crearon sus propias plataformas. El sistema evoluciona, pero sigue en manos de los mismos. ¿Estamos realmente entrando en una nueva era, o es el mismo viejo juego con una interfaz más moderna? Y lo más inquietante, si todo tu dinero está digitalizado, si no hay billetes, ni monedas, ni cajones físicos, ¿qué pasa si un día alguien bloquea tu acceso? ¿Serás dueño de tu dinero, o apenas un usuario con permiso temporal? ¿Dinero digital, libertad o vigilancia total? Los pagos en efectivo están desapareciendo. En muchas ciudades ya no necesitas billetes ni monedas. Solo un teléfono, una tarjeta o un código QR. Es cómodo, rápido, limpio. Pero también abre la puerta a un escenario que pocos se atreven a imaginar: un sistema donde cada transacción queda registrada, analizada y archivada. Los gobiernos y los bancos centrales ya avanzan hacia las monedas digitales oficiales, dólares digitales, yuanes digitales, euros digitales. A simple vista, parecen modernas y eficientes. Pero en realidad, son el sueño de cualquier sistema de control. Con una moneda digital estatal, no solo sabrán cuánto gastas, sino en qué, con quién, cuándo y dónde. Podrán bloquear tu dinero si protestas. Limitarlo si no consumes. Programarlo para que caduque. ¿Ficción? No. Ya se está probando en varios países. ¿Y la privacidad? ¿Y la libertad financiera? ¿Qué pasa si el sistema decide que ya no eres confiable? Las criptomonedas descentralizadas nacieron como alternativa. Pero rápidamente, gobiernos y corporaciones intentaron regularlas, espiarlas, dominarlas. ¿Quién ganará esta guerra silenciosa? Estamos siendo llevados, paso a paso,
hacia una economía sin efectivo, sin anonimato y sin escape? Y lo más perturbador, ¿será el dinero del futuro una herramienta de empoderamiento o la cárcel digital más sofisticada de la historia? El dinero y el miedo, una relación programada. Desde pequeños nos enseñan que el dinero es libertad. Pero también nos enseñan a temer perderlo. A vivir con ansiedad si falta. A medir nuestro valor por lo que ganamos. El sistema financiero no solo opera con cifras, opera con emociones. El miedo a la pobreza. El deseo de estatus. La inseguridad ante el futuro. Todo eso alimenta comportamientos que sostienen la rueda: trabajar más, endeudarse, consumir, obedecer. Y si el dinero no fuera solo una herramienta de intercambio, sino también una herramienta de manipulación emocional? Durante crisis económicas, los medios siembran pánico. Durante burbujas, alimentan la codicia. En ambos extremos, las decisiones racionales desaparecen. La masa actúa por instinto y los grandes jugadores aprovechan. Incluso nuestras relaciones están atravesadas por el dinero: amistades, matrimonios, familias. ¿Cuántas veces el dinero ha sido la raíz silenciosa de conflictos, rupturas, enfermedades? ¿Y cuántas veces el sistema ha explotado esa fragilidad para hacernos sentir que sin dinero no valemos nada? Si el dinero es una ilusión, ¿por qué duele tanto perderlo? ¿Por qué nos define? ¿Y quiénes diseñaron esta relación tóxica que tenemos con él? ¿Será posible imaginar un mundo donde el dinero no controle nuestras emociones ni nuestras decisiones más íntimas? Guerras financiadas, el negocio de la destrucción. Detrás de cada guerra hay discursos, banderas y enemigos declarados. Pero también hay algo más frío, más constante y más rentable: dinero en movimiento. Mucho dinero. Las guerras no solo destruyen, también enriquecen. Bancos, industrias de armas, contratistas, corporaciones logísticas y hasta fondos de inversión. Cada conflicto genera contratos millonarios, deudas estatales, reconstrucciones privatizadas y oportunidades para quienes saben cuándo y dónde invertir. ¿Quién financia las guerras? ¿Y con qué propósito? En muchas ocasiones, los propios países que van a la guerra piden préstamos a bancos privados o instituciones internacionales, comprometiendo a generaciones futuras para pagar una causa que ni siquiera eligieron. Incluso existen registros históricos que muestran cómo los mismos banqueros financiaron a ambos bandos en ciertos conflictos. No por ideología, sino por interés. Porque donde hay muerte, también hay ganancias. La guerra es un fracaso político o una estrategia económica encubierta. Y lo más siniestro, ¿cuántas guerras fueron provocadas, o al menos alentadas, no por razones ideológicas, sino por intereses financieros ocultos? Si el dinero puede financiar la destrucción, ¿qué clase de sistema hemos construido? Corporaciones, los nuevos amos del dinero. Vivimos en democracias. Elegimos gobiernos. Votamos leyes. Pero mientras miramos las urnas, otros mueven las fichas en silencio: las corporaciones multinacionales. Con ingresos superiores al PIB de muchos países, algunas empresas tienen más poder que naciones enteras. Y no necesitan tanques ni soldados. Les basta con abogados, lobistas y billeteras sin fondo. Financian campañas electorales. Redactan leyes sugeridas. Se sientan en mesas de negociación antes que los propios ministros. Promueven tratados internacionales que protegen sus intereses por encima del bien común. ¿Quién gobierna realmente cuando una empresa puede demandar a un país por cambiar una ley ambiental o laboral que afecta sus ganancias? En algunos casos, estas corporaciones incluso imprimen su propio dinero: puntos, créditos, tokens, ecosistemas cerrados donde el consumidor es usuario, cliente y rehén. ¿Ese es el futuro de la economía? Y mientras tanto, pagan impuestos mínimos, si es que los pagan. Se refugian en paraísos fiscales. Deslocalizan operaciones para evitar regulaciones. Capturan el sistema desde dentro. ¿Podemos seguir hablando de libre mercado cuando el juego ya está amañado?
Y si el dinero que usamos, las decisiones que nos afectan y hasta los algoritmos que rigen nuestras vidas ya no están en manos de gobiernos, sino de entidades privadas que nadie votó? ¿Criptomonedas, revolución o ilusión? Nacieron en silencio, desde foros ocultos de Internet, con un manifiesto críptico y un nombre misterioso, Satoshi Nakamoto. Su creación, Bitcoin, prometía algo impensable, un dinero sin bancos, sin gobiernos, sin intermediarios. Libre. Transparente. Imposible de censurar. Pero, ¿es realmente una revolución o solo otra burbuja disfrazada de utopía? Las criptomonedas pusieron en jaque al sistema tradicional. Ofrecieron a millones de personas la posibilidad de transferir valor sin permisos ni fronteras. Pero también atrajeron a especuladores, estafadores y una avalancha de monedas sin respaldo que prometían el cielo y entregaban humo. Mientras tanto, los grandes bancos y gobiernos, que al principio las despreciaban, comenzaron a comprarlas, regularlas o crear sus propias versiones. ¿Quieren destruirlas o apropiarse del control? Algunos creen que las criptos son el arma definitiva contra la tiranía financiera. Otros, que son una trampa sofisticada, un laboratorio para probar cómo funcionaría un futuro sin efectivo, pero con moneda 100% digital y controlada. ¿Y si Bitcoin fue solo la primera fase de un plan más grande? ¿Y si el verdadero objetivo es acostumbrarnos a un sistema sin billetes, sin privacidad y sin escape? ¿Estamos frente a una revolución tecnológica o ante el ensayo general del dinero programable definitivo? El dinero y el silencio educado. Piénsalo, pasamos más de una década en el colegio, años en la universidad, pero ¿cuántas clases tuvimos sobre cómo funciona realmente el dinero? ¿Sobre bancos centrales? ¿Deuda? ¿Inflación? ¿Impuestos? ¿Quién decide cuánto vale tu salario? La respuesta es inquietante, casi ninguna. El sistema educativo, cuidadosamente estructurado, omite enseñar cómo funciona el sistema que determina nuestras vidas. Se nos entrena para ser empleados, consumidores, contribuyentes, pero no para cuestionar. No para comprender el juego. ¿Por qué? Las grandes fundaciones que financian universidades, los bancos que patrocinan congresos académicos, los medios que simplifican todo a la economía va bien o hay que ajustarse, todos parecen tener algo en común. No les conviene que la mayoría entienda cómo se mueve el dinero. Incluso el lenguaje económico parece diseñado para alejar a la gente, términos técnicos, siglas crípticas, modelos abstractos. ¿No será a propósito? ¿Y si el verdadero poder no está solo en crear dinero, sino en lograr que nadie sepa cómo se crea? ¿Somos víctimas de una ignorancia inducida? ¿O cómplices pasivos de un sistema que nos entrenó para obedecer, pero no para entender? Y la pregunta más dolorosa, si el conocimiento es poder, ¿quién se benefició al negárnoslo? El dinero y la fabricación de la realidad. ¿Quién decide lo que es normal? ¿Qué es una crisis, una recuperación, una burbuja? ¿Por qué creemos que imprimir dinero es solución o que la deuda es necesaria? La respuesta no siempre está en los datos, sino en los relatos. Relatos que moldean percepciones. Relatos repetidos por políticos, economistas de élite, medios de comunicación y expertos cuidadosamente seleccionados. El dinero tiene su propia maquinaria de propaganda. Bancos centrales con departamentos de comunicación. Think tanks con discursos prearmados. Noticieros que repiten cifras sin contexto. Todo diseñado para generar una narrativa aceptable, los mercados se recuperan, la inflación está bajo control, la deuda es sostenible. ¿Pero quién define esos términos? Cuando el lenguaje económico se convierte en arma, la población obedece sin saber que obedece. Aplaude decisiones que la empobrecen. Culpa al salario mínimo en lugar de mirar hacia arriba. Acepta sacrificios necesarios mientras otros multiplican sus fortunas. ¿Y si la verdadera crisis no es económica, sino de percepción? ¿Y si lo que llamamos realidad financiera no es más que un espejismo cuidadosamente construido para evitar que miremos detrás del telón? ¿Hasta qué punto nuestras opiniones económicas fueron sembradas sin que lo notáramos? ¿La jaula invisible se puede salir del sistema?
A estas alturas, la pregunta es inevitable: si el sistema del dinero está basado en deuda, manipulación, control digital y narrativas fabricadas, ¿por qué seguimos dentro? ¿Por qué nadie se rebela masivamente? ¿Por qué incluso los críticos más lúcidos siguen pagando hipotecas, usando bancos y creyendo en cifras oficiales? La respuesta es simple y aterradora: el sistema fue diseñado para no tener salida segura. Salir del dinero es salir de la sociedad. No puedes comprar comida, alquilar una casa o recibir atención médica sin pasar por los canales financieros establecidos. Las alternativas, trueque, monedas comunitarias, criptos descentralizadas, son constantemente marginadas, ridiculizadas o perseguidas. Los políticos prometen reformas, pero están atados al mismo sistema. Los bancos centrales saben que si apagan la máquina de imprimir dinero, colapsa la economía. Si suben demasiado los intereses, revientan las deudas. Si los bajan, disparan la inflación. Es una danza macabra sin final claro. ¿Es esto una evolución natural o una trampa perfectamente calculada? Y si algún país intenta romper con este esquema global, como algunos han hecho, es inmediatamente atacado con sanciones, bloqueos financieros o desestabilización interna. ¿Se puede derribar un sistema tan integrado sin destruir todo lo que conocemos? ¿O la verdadera cárcel no son las paredes, sino la idea de que no hay otra opción posible? ¿Punto de ruptura, reforma o revolución? El sistema está agrietado. Las deudas son impagables. La desigualdad, obscena. La confianza, tambalea. Gobiernos enfrentan protestas. Los bancos centrales caminan sobre una cuerda floja. Y millones de personas en el mundo empiezan a hacerse la misma pregunta: ¿hasta cuándo? Algunos hablan de reforma. De regular los mercados, controlar los flujos de capital, reescribir las reglas del juego. Volver al dinero respaldado por activos reales. Democratizar la banca. Redistribuir. Reformar instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Otros, en cambio, creen que ya no hay arreglo posible desde dentro. Que el sistema está podrido desde la raíz. Que cualquier intento de parche solo prolonga la agonía. Para ellos, solo queda una opción: derribar el modelo actual y construir uno nuevo desde cero. Pero, ¿quién lo haría? ¿Cómo? ¿Y qué reemplazaría lo que existe? Porque si no se sustituye con inteligencia, el vacío puede llenarse con caos, autoritarismo o algo peor. ¿Estamos realmente preparados para vivir en un sistema sin bancos centrales? ¿Sin dinero fiduciario? ¿Sin deuda como motor? ¿O simplemente soñamos con un cambio, pero tememos más al vacío que a la opresión? ¿Y si el sistema está diseñado no para evitar el colapso, sino para resurgir más fuerte después de él, en nuevas formas, con nuevos dueños? ¿Y si el dinero nunca existió? Durante siglos, el dinero fue una herramienta. Luego se convirtió en un símbolo. Y finalmente, en una creencia colectiva. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el dinero, como lo entendemos, nunca existió realmente? No hay oro detrás. No hay trabajo físico. No hay valor intrínseco. Solo números en una pantalla, papel con tinta o bits en la nube. Todo depende de una cosa: que tú creas que vale algo. Que todos lo crean. Es un acto de fe global, una ilusión compartida. Entonces, ¿qué es lo que realmente mueve al mundo? ¿El dinero o la confianza? Y si eso es cierto, ¿quién controla esa confianza? ¿Quién la rompe o la alimenta? ¿Quién decide que vale algo y que no? Tal vez el dinero no sea una cosa, sino un lenguaje. Una forma de organizar relaciones humanas, castigar comportamientos, premiar obediencias. Un sistema de puntuación, más que de valor. ¿Y si el valor real está en otra parte? En la tierra, en el tiempo, en las ideas, en la comunidad. ¿Y si el gran truco fue convencernos de que solo valemos algo cuando tenemos dinero, y que sin él, no existimos? ¿Puede haber una nueva narrativa, una nueva forma de medir lo que importa? ¿O hemos ido tan lejos en la ilusión que ya no sabríamos vivir sin ella? El amanecer del nuevo dinero.
mientras el viejo sistema cruje, en paralelo se gesta algo silencioso, pero imparable. Gobiernos que diseñan monedas digitales oficiales, corporaciones que crean sus propios ecosistemas de pago, países que buscan desdolarizar el comercio internacional, y millones de personas que empiezan a cuestionar lo que antes parecía sagrado. No es ciencia ficción, ya existen ciudades donde no se acepta efectivo, países que negocian petróleo en monedas distintas al dólar, algoritmos que deciden préstamos, y billeteras digitales que reemplazan al banco tradicional. Estamos presenciando el final de una era, o el inicio de otra aún más controlada. La gran pregunta ya no es si el dinero está cambiando, sino, ¿quién lo controlará esta vez? ¿Los bancos centrales con monedas programables? ¿Las corporaciones tecnológicas con ecosistemas cerrados? ¿Los ciudadanos con soluciones descentralizadas? ¿O un nuevo ente global con más poder que nunca? ¿Podrán hacer un sistema basado en equidad, transparencia y valor real? ¿O solo estamos cambiando de amo, de nuevo? Cada cambio monetario en la historia ha venido acompañado de tensiones, guerras o colapsos. ¿Estamos cerca de uno más? Y si mañana nos despertamos en un mundo con un nuevo tipo de dinero, ¿cómo sabremos si es una liberación o una nueva prisión? El verdadero valor, ¿y ahora qué? Después de 5.000 años de evolución monetaria, guerras, mentiras, burbujas y manipulaciones, una verdad permanece: el dinero siempre ha sido lo que decidimos que sea. Su poder no está en el papel, el oro ni los algoritmos, sino en nuestra creencia colectiva. Nos hicieron pensar que el dinero era neutral. Pero no lo es. Tiene ideología. Tiene dueños. Tiene historia. Es una herramienta o un arma. Puede conectar o esclavizar. Y ahora, en pleno siglo XXI, estamos frente a una encrucijada: seguir obedeciendo un sistema basado en deuda, miedo y escasez, o imaginar uno nuevo, donde el valor no se mida solo en cifras, sino en impacto real, bienestar común y libertad auténtica. ¿Quién debería controlar el dinero? ¿Los bancos? ¿Los gobiernos? ¿Los algoritmos? ¿O nosotros, colectivamente? Quizá el mayor secreto del dinero es que siempre ha dependido de nosotros, pero nos convencieron de lo contrario. Así que ahora la pregunta ya no es qué hicieron con el dinero. La pregunta es: ¿qué harás tú con lo que sabes? ¿Seguirás jugando un juego que nunca fue tuyo? ¿O empezarás a imaginar uno distinto? Fin de la historia. Inicio del despertar. Comparte tus ideas en los comentarios. ¿Te atreves a cuestionarlo todo? Hemos recorrido siglos de secretos, guerras silenciosas, manipulaciones invisibles y verdades que no se enseñan en ninguna escuela. Y ahora que sabes todo esto, ¿qué harás con esta información? Porque la historia del dinero no es solo una historia de banqueros, políticos o corporaciones. Es tu historia. Es la historia de tu salario, de tus deudas, de tus decisiones diarias. Es la historia de tu libertad o de tu encierro. Este video no busca darte respuestas absolutas, sino abrir preguntas que casi nadie se atreve a hacer. Si algo de lo que viste aquí te sacudió, te enojó o te hizo pensar diferente, entonces comenta abajo. ¿Qué parte te impactó más? ¿Qué no sabías? ¿Qué piensas hacer ahora? Dale like si este contenido te hizo ver el mundo con otros ojos. Suscríbete al canal si quieres más historias como esta, donde lo invisible se vuelve evidente. Y comparte este video con alguien que creas que necesita despertar. Porque lo más peligroso de este sistema no es cómo funciona. Es que casi nadie sabe que existe. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo documental, donde lo que no te contaron, lo contaremos aquí.